No voy a hacer explicaciones del texto al leerlo, porque como sucede con todos los discursos, en últimas ustedes construirán los significados y a partir de ahí generaremos conversaciones. Es un honor recibir esta invitación y la fuerza de la motivación a escribir para este ritual académico radica en el respeto y en la emoción del ágape. Según Surya Das, un erudito monje nacido en Estados Unidos, el término budista no existe en tibetano. La expresión más cercana a budista en este idioma es equivalente a observador interior, la persona que busca desde adentro el sentido de la existencia. Gustavo Estrada, El Espectador, domingo 22 de octubre de 2017. De budismo semi-psicoanálisis, Eric Fromm y de T. Suzuki, Tennyson. Flower in the crying world. I pluck you out of the crannies, hold you here rod and all in my hand, little flower. But if I could understand what you are, rod and all in all, I should know what God and man is. Flor en el muro agrietado. Te arranco de las grietas, te tomo con todo y raíces en mis manos, florecilla. Pero si pudiera entender lo que eres con todo y tus raíces y todo en todo, sabría qué es Dios y qué es el hombre. Bacho, Yoku Mireba Nasuna Hana Saku Kakinekan. Cuando miro con cuidado veo florecer la Nasuna junto al cetro. Dice de T. Suzuki y Eric Fromm. La individualidad de Tennyson permanece aparte de la flor de Dios y el hombre. No se identifica ni con Dios ni con la naturaleza. Permanece siempre aparte de ellos. Su conocimiento es lo que ahora llaman científicamente objetivo. Bacho es completamente subjetivo. Bacho contempla a Nasuna y la Nasuna contempla a Bacho. No hay empatía, ni simpatía, ni identificación. Tennyson mata la flor para conmoverse y tratar de conocer a Dios. Bacho la sabe y sabe a él, con ella y él. Tarea. La maestra pidió a los estudiantes para mañana, hoy, mirar y sentir el regreso a casa. Colombia era una sociedad dividida, polarizada. Creía estar en un pliegue de la violencia que pasaba de los años 50 y avanzaba en los 60 con suertes políticas y muertes como la de Camilo Torres en Patio Cemento. Al atardecer, el sol dibuja en el río emociones y en los tejados la leña es humo que huele a regreso de la escuela. Y todo vibra así en mi corazón porque Dios compartió su espíritu en todo lo creado. Allá afuera en los meandros, la luz juega a los colores y en las cabañas el bosque cuece las arepas, mientras yo, de 7 años y en equipo, brinco por entre las piedras. Todas las tardes, por siempre, estoy en el camino de la escuela y ella de nuevo es íntegra y total en mí, inundando la vida de la alegría de la creación. Es la espiritualidad memoria de lo eterno y dulce compañía. Es una emoción, una forma de sentirse y habitar en el mundo, una ética. Es el telón de fondo de la existencia, la banda sonora de nuestras vidas. Es una forma de trascender la muerte, de garantizar la buena suerte y de exorcizar las malas ondas. Mientras iba camino de la casa, otros niños regresaron en buses. En su propio mundo, sin duda, mañana será motivo de alegrías y el recuerdo de la vuelta a casa mirando caer el sol por entre las montañas en el marco de la ventana del transporte amarillo con rayas negras y nombre del literato, ahí estará por siempre y retornará todas las tardes trayendo el espíritu de la infancia. ¿Cuál de los dos regresos de la escuela prefiero? No tengo opción, solo viví el de olor a clorofila. ¿Cuál de los dos preferirá el auditorio para el que narro el regreso de la escuela? No lo sé. Tendría que preguntarlo. Posiblemente los dos, posiblemente ninguno. Otro es siempre una alternativa.
También regresan hoy y a veces algunas tardes iluminadas especialmente por rayos que descienden sobre los niños que éramos amontonados en un pequeño salón de muros de convento de más de 300 años, mientras esperábamos a la hermana San Joaquín para que inspirara el espíritu de nuestra fe en la hora consagrada a la preparación de la primera comunión. Los rayos también iluminaban a Nubia y se volvían resplandor en sus pupilas. Algunos no sabíamos si hacíamos la primera comunión por la hostia o por sus ojos y su presencia. Igual no nos importaba. Estábamos enamorados de Nubia y todos queríamos el desayuno y la fiesta del sacramento. Había otras niñas, y esa era la espiritualidad del momento. Y en el recuerdo quedó el día de la primera comunión y la corrida de chivos que hicimos regresando de los espaguetis con pollo de donde William a mi casa para comernos los respectivos lo mismo. En los cuernos de los chivos quedaron retazos de los blazers y de los pantalones, y en las largas los moretones de las cornadas. En donde no quedó registro alguno fue en la cámara de la comadre Moreno. Ella le dijo a mi mamá que hacía las fotos de mi primera comunión, pero lo dijo de pena, porque no tenía rollo y yo me quedé sin constancia para mostrar a mis hijos, pero hicimos la primera comunión. Ahora, en este momento en que pienso sobre la espiritualidad y el perdón, debo elegir entre dos opciones: exponer la erudición que habita en los libros y en la cultura sobre ella, o exponer la espiritualidad que habita en mí. Preferí para este encuentro la que habita en mí. Si eso que habita en mí y que creo es la espiritualidad, se le parece a la que de diferente forma habita y habla en cada una de las personas en este recinto. La espiritual es idea del acontecer y práctica de vida, actitud frente al cuidado de sí y de los otros. La espiritual es idea de Dios y la práctica religiosa y social propia de la fe. Es la ética que implica y su cultivo. El espíritu es la fuente de todo. Cuidarla es asumir la vida como un don. La espiritualidad es el cuidado del don, el respeto de lo recibido. Implica siempre una cosmogonía, teoría del origen. La espiritualidad es vida en el ejemplo. Jesús, Buda, Mahoma, Siddhartha, Francisco, Ignacio, Santa Teresa de Jesús, la tía Hortensia. La espiritualidad es armonía, en la frescura del fluir parecida a la paz. No es ausencia de conflicto, es armonía en el desequilibrio, en la vida que vive como aquella que regresa en las tardes camino de la escuela. ¿Cómo fortalecer la espiritualidad de la nación colombiana? ¿Consiste la espiritualidad en vivir en el espíritu o como los espíritus? El saber de lo espiritual obedece a ciertas formas de percepción diferentes a las racionales, que no son esotéricas, que no llevan al conocimiento de una verdad mediante prácticas como el ascetismo, porque la espiritualidad es la fe y el medio por el que la fe encarna el espíritu. Es la espiritualidad la fuerza que se hace cuerpo, por la que el verbo se hace comunidad mediante silencio, frugalidad, confesión, adoración, oración, ayuno, meditación, estudio, compasión, autorregulación, vida sencilla, servicio, castidad, sacrificio, amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo, perdón, reconciliación, renacimiento, Eucaristía. Es la espiritualidad un hábito de conocimiento y un hábito de construcción de significado, una forma de la hermenéutica del comprender y del sentir. Debemos las personas de todas las religiones y cosmogonías convocarnos en Colombia a una reconciliación espiritual. Para eso deberemos consolidar una idea acerca de qué es y en qué consiste la espiritualidad que nos convoca y que se expresa en nuestra vida cotidiana. ¿Sería esto una manera de definir el fundamento de nuestro contrato social espiritual, de nuestro devenir como nación? ¿Podrá esta espiritualidad encontrar inspiración cristiana y contaría con inspiraciones de otras cosmogonías, Nasakiwe, Pachamama, Yemayá? En esta búsqueda el perdón opera como brújula. No es el camino, no es la meta.
no es la espiritualidad misma, es una fuerza que señala el sentido y la búsqueda de la salida en encrucijadas como las que padecen sociedades divididas. De las comunidades ancestrales hemos aprendido palabras como remedio, limpia y armonización, que en cierta forma de transacción de significados, menos que de traducción, equivalen a perdón y reconciliación, con una precisión especial porque hablan de bienestar, de depuración y de restablecimiento de la armonía, que es la esencia del buen vivir, la esencia del ser comunitario, del ser colectivo, como en el espíritu de Pablo de Tarso, en el que ni el ojo ni la mano renuncian a ser parte del mismo cuerpo místico. El perdón es una oferta, una de esas palabras que producen centros de gravedad, de esas palabras plurales, como campos magnéticos que atraen la mirada cuando el misterio del significado es una invitación colectiva a construirlo. El perdón es una invitación a la construcción de significados polisémicos que se instalan en el campo gravitatorio alrededor de las palabras, campos que no tienen geometrías definidas, ya elusivas, ya contradictorias, en las que no se gira alrededor de un punto, en las que el centro es periferia, porque no hay ubicuidad para la palabra y el significado. Las palabras también sufren de uso, de desuso, de olvido, de recuperaciones, de arqueologías, de museos, de contaminación. En ellas mismas no son meras convenciones de significado, son meras convenciones de significado. Así, el perdón debe explorar los campos de gravitación que genera, o de otra manera generar campos de gravitación. No es un comodín, es una palabra ruptura del sentido común que atrae multiplicidades de enunciados. ¿Será eso su fuerza? Palabra que reta la construcción del significado, como la palabra amor escapa al intento de atraparla ahí. Sin embargo, la conocemos en su diversidad de acepciones. El perdón promueve significados que generan reflexión y retos al cómodo anaquel de las definiciones. Cuando el ser humano se enajena de la esencia, del espíritu, es justo y necesario el desapego del frenético ritmo que nos hizo volver el rostro y olvidar a Dios. La guerra en todas las latitudes marca el éxito del progreso sin límites, progreso sin espiritualidad, causa que ni objetiva ni subjetiva de la violencia, a la que llamaremos causa trascendental, que no está ni en la persona ni fuera de ella, que está en el olvido del diálogo con el espíritu, en la reducción de la espiritualidad a mero recurso mágico religioso en una cultura. Habrá que buscar la espiritualidad en los rincones más preservados a la desarmonización. Habrá que buscarla en las raíces profundas de la cosmogonía cristiana, que hace eco a las palabras de Francisco a los obispos en Bogotá, ni técnicos ni políticos. Ese es el espíritu que habla Francisco y le ilumina a sugerir pastores de vida pastoril con olor a oveja, que más allá de constituir una invitación dirigida a los hermanos de vida consagrada, es una invitación a cada uno y cada una de nosotros a la humildad, al olor a tierra fértil para el cultivo del espíritu. Cocine sus propios alimentos y comparta. Retírese a la montaña y oiga la voz del espíritu. Salga en medio de la noche a escuchar a los desabrigados. Haga silencio para apartar la babel de noticieros, realities, telenovelas y tantos otros lugares en los que como frutos se cultivan el abandono del espíritu, la aridez de la palabra, el desamor del afecto y la soledad que duele, la indiferencia. Por ahí, por esos parajes, acecha el espíritu y podemos darle una oportunidad de atraparnos, de raptarnos y promovernos en un horizonte de sentido al que llamaremos la espiritualidad de nuestra nación. Coda. El propósito de la reconciliación es tan político como cualquier otro en el posconflicto. Debemos promover ambientes de reconciliación mediante una pedagogía de la historia que va más allá de la individualización extrema del concepto víctima-victimario. Las víctimas precisan de la construcción de relatos históricos sobre las complejas razones que permitieron a unos y a otros ocupar distintos lugares en las trincheras de la guerra, y de la misma manera, los victimarios deberán realizar ejercicios de comprensión de su constitución histórica, evaluando y reconociendo factores que permitieron en la formación de la nación colombiana
la fragmentación que llevó a las contradicciones que opusieron a unos y otros en el conflicto. En el contexto de la pedagogía de la historia podrán entonces hacerse las interpretaciones morales sobre las responsabilidades en el origen y participación en el conflicto de cada quien con beneficio de inventario, y podrán asumirse los compromisos de reparación exigidos por la reconciliación. La espiritualidad en el posconflicto en Colombia, sin duda, deberá coincidir con el ejercicio de la democracia plena y con el cumplimiento a cabalidad de las garantías expresadas por la Carta Universal de los Derechos Humanos. La opción partidista de algunas iglesias en Colombia constituye hoy un interesante asunto de investigación en el que la espiritualidad, religiosidad y ética se encuentran. Además, este es un tema de desarrollo de interpretación y definición de postura. ¿Cuál y de quién? Se abre el foro y esta vez a manera de pregunta, ni técnicos ni políticos. La cristiandad también hace obras de misericordia como manifestación de su espiritualidad. Estas constituyen un catálogo preciso para la acción de los seguidores de las huellas de Jesús y sirven de guía para un proyecto de acompañamiento social espiritual en el posconflicto.